Sean bienvenidos todos, hermanos y amigos que nos visitan y que han dispuesto su corazón para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy hablaremos acerca de los sueños y visiones. Y a propósito que el título de este estudio está escrito a manera de pregunta y incluye estas dos palabras que acabo de mencionar. El título a manera de pregunta es el siguiente: ¿Dios habla hoy a través de sueños y visiones? Y es una pregunta que responderé a medida que vaya profundizando en este estudio. Querido hermano, querido amigo, el evento del Pentecostés es algo que debemos entender y que debemos interpretar en la manera más correcta, pero sobre todo guiados en el amor y en el Espíritu Santo. El evento del Pentecostés fue la inauguración de la venida del Espíritu Santo a la tierra. En ese momento se cumple la profecía del profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2:28. La pregunta es si los sueños y visiones, unas de las manifestaciones del Pentecostés, continuarían hasta nuestros días. La respuesta a esta pregunta es un rotundo y cariñoso no. Estos dones sirvieron como evidencia de la llegada del Espíritu Santo a la vida de los creyentes, hasta que el canon de las Sagradas Escrituras fuere completado. En ese lapso, Dios se manifestó a través de sueños y visiones, solamente por mencionar estos dos dones, y estos fueron verídicos y 100% confiables. Una vez se cierra el canon de las Escrituras, ella se establece como la única autoridad segura y suficiente para los cristianos. Leamos Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21. Busquemos en nuestras Biblias, busquemos rápidamente Efesios, la carta a los Efesios capítulo 2, versos 20 y 21. Dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Definamos esta pregunta. ¿Cuál es el fundamento dejado por los apóstoles y los profetas? La respuesta es la palabra de Dios. En función de ello, el apóstol Pablo orienta a la iglesia de Cristo a edificarse con ese único fundamento. Por eso se llama fundamento. Tanto a apóstoles como a profetas se les asignó la tarea de ser los iniciadores de la estructura. A ellos Dios les reveló su palabra y estos la escribieron y la expandieron a los creyentes, lo que hoy conocemos como la Biblia. A la salida de los apóstoles y profetas del escenario, surgen los pastores y maestros y los evangelistas, cuya labor es enseñar a la iglesia el fundamento dejado por estos. ¿Para qué? Para perfeccionarla y edificarla en la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. Efesios 4, 11, 13. Eso está así, esta idea. Bueno, ahora Pablo es claro y enseña a la iglesia a edificarse en la palabra de Dios. Cuando Pablo menciona que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y luego pastores y maestros, está diciendo que todos los cinco ministerios hoy día aportan para el crecimiento espiritual de la iglesia. Sin embargo, hay que entender que los dos primeros cumplieron su participación por un periodo determinado, esto es, hasta cuando su propósito en la tierra fuere cumplido. Revelar la palabra de Dios fue este propósito, revelar la palabra de Dios en su totalidad. Ese era el papel de estos dos, o ese fue el papel de estos dos ministerios en la obra de Dios.
poner el fundamento. Solo a ellos y a nadie más les fue confiada la revelación. Por lo tanto, es incorrecto afirmar la existencia de apóstoles y profetas hoy día. En consecuencia, el pasaje introduce la metáfora del edificio como la estructura arquitectónica. El pasaje, en cuanto a esta estructura, dice que los apóstoles y profetas aportaron la tarea inicial, pero también crucial. Esto es el fundamento, lo que hoy llamamos la base o viga. Por su parte, la tarea de los pastores y maestros es continuar con la edificación del edificio, colocar bloque sobre bloque. Ellos no pueden edificar basados en un fundamento diferente a este fundamento dejado por los apóstoles y profetas. Aquí los sueños y visiones no tienen la autoridad del fundamento puesto por los primeros ministerios. En consecuencia, Pablo es claro al decir, edificados edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia no debe fundamentar su fe y crecimiento en revelaciones extrabíblicas. Hay quienes basan su fe más en sueños y visiones que en el fundamento que es la palabra de Dios. Pedro va a advertir acerca de esto. Leamos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto está en 2 de Pedro 1:19. Nota que Pedro hace una afirmación muy específica. Tenemos la palabra profética más, ¿qué? Más segura. La pregunta es, ¿más segura que qué? O sea, la palabra de Dios es más segura que qué. Pues podemos responder, más segura que sueños y visiones o cualquier otro tipo de supuesta revelación. Si alguien nos dice que soñó, vio una visión de Dios, lo mejor es asumir una postura de no me consta. Pues la única autoridad que conocemos y confiamos como infalible es la palabra de Dios, el fundamento dejado por los profetas y apóstoles. Continúa el texto diciendo que hacemos bien en estar atentos a ella, a la profecía bíblica, a la palabra de Dios. Pero como algunos ya no quieren estar atentos a ella, sino que ponen su atención a supuestas revelaciones de Dios, han abandonado la palabra y dan más autoridad, dan más crédito a las visiones y a los sueños que a la misma palabra de Dios. Por otra parte, a excepción del libro de los Hechos, las cartas de los apóstoles a la iglesia no mencionan directrices acerca de los sueños y visiones. Al contrario, dan orientaciones y mandamientos concernientes a la palabra de Dios. Solamente por citar dos ejemplos, Pablo le advierte varias veces a Timoteo y a Tito el buen uso y enseñanza de la doctrina de la palabra de Dios. Las cartas están llenas de mandamientos referentes a la obediencia de la palabra de Dios. En ninguna parte mencionan revelaciones extrabíblicas. En ninguna parte habla de que podemos apoyarnos en los sueños y en las visiones. Habla del fundamento. Así que estemos atentos solo a la revelación de Dios contenida en la Biblia. Ella es la profecía más segura a la cual debemos poner toda nuestra atención para crecer en la fe y en la estatura del Hijo de Dios. No se deje impresionar por aquellos que aseguran, por ejemplo, haber ido al cielo y al infierno y traer un mensaje de Dios y traer un mensaje de un futuro cercano. A decir verdad, si necesitamos saber algo del cielo o del infierno, tengamos presente que ya Dios nos reveló la información que Él consideró necesaria, importante, pertinente acerca de estos dos lugares. ¿Por qué pretender buscar esta información fuera de la palabra? ¿Acaso ella no es suficiente? Ahora, tampoco necesito aparentes mensajes de parte de Dios alusivos a eventos apocalípticos futuros. Lo que necesito es lo que dice la palabra de Dios referente a ello. Recuerde, la palabra de Dios es la profecía más segura,
más segura que cualquier contenido o producto de revelaciones ajenas a la palabra de Dios, aun cuando se argumenten soportadas en ella. Así que, si hay visiones y sueños, mejor diga, no me consta, pero de algo sí estoy seguro, de la palabra de Dios.